Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. El día de hoy le vamos a exponer nuestro artículo titulado El modelo de Navier-Stokes para flujo de fluidos. En la introducción, la solución a un problema de dinámica de fluidos típicamente implica el cálculo de distintas propiedades del fluido, tales como la velocidad, la presión, la densidad y la temperatura. Así también tenemos las funciones del tiempo y del espacio. Gracias a que los desarrollos en computación permiten estudiar los sistemas reales mediante los procesos de simulación y modelado. Los modelos tradicionales para el análisis de flujos de fluidos son las ecuaciones de Stokes y Navier-Stokes, por lo que este documento relata el uso de ambos modelos matemáticos para la simulación del flujo a través de la placa orificio. Con el objetivo de evaluar el modelo que mejor representa el sistema, los resultados obtenidos se compararán con las mediciones del proceso real. Flujo de fluidos. El flujo no ideal, sea laminar o turbulento, aparecen los esfuerzos cortantes y las tensiones tangenciales, por lo que la velocidad no se puede anular. La diferencia entre ellos estriba en el mayor orden de las líneas de corriente y las trayectorias del flujo laminar frente al desorden del turbulento. La zona más delgada en la que estos esfuerzos viscosos se manifiestan es lo que se denomina la capa límite. En la siguiente imagen podemos observar el flujo laminar y el flujo turbulento. Técnicas para emplear el análisis de flujos. Tenemos los métodos físicos matemáticos y los métodos experimentales. En los primeros, el enfoque diferencial y el enfoque integral, y de volumen de control. Se establecen las ecuaciones que modelan al flujo. No obstante, hoy en día existen modelos numéricos de gran potencia y una disciplina dentro de la mecánica de fluidos llamada FD, que es la dinámica de fluidos computacionales. Entre las ecuaciones de la dinámica diferencial tenemos las siguientes: la ecuación de la masa o ecuación de la continuidad, la ecuación de Navier-Stokes o ecuación de Euler y la ecuación de diferencial de la energía. En la pantalla podemos apreciar las fórmulas que vamos a utilizar. Los códigos CFD. ¿Qué es un código CFD? Un código CFD es una conjunción de técnicas que permiten resolver por vía numérica, tanto en el espacio como en el tiempo, las ecuaciones que gobiernan al movimiento de fluidos, para de este modo obtener una descripción suficientemente detallada de cualquier campo de fluido que presente interés ingenieril. Por ejemplo, los CFD se utilizan en instrucciones, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Las etapas. Análisis físico existe términos de cuáles hay que retener para alcanzar satisfactorios resultados y qué modelo de cierre de la turbulencia conviene utilizar. Podemos ver algunas imágenes de lo que podrían ser las aplicaciones de los CFDs. Otra etapa es el análisis espacial. El análisis espacial es un problema que en esencia consiste en la discretización inherente a todo método numérico y se hace estableciendo un mallado cuyo detalle depende del interés o la zona a analizar. Obviamente mallas más tupidas en las áreas de mayor interés. Este asunto también de extrema importancia en estructuras. Tenemos el siguiente paso, que es la resolución del problema. Se discretizan todas las ecuaciones de la dinámica de fluidos, las ecuaciones fundamentales de la continuidad, Navier-Stokes y Reynolds, según proceda y energía. Solo se modelan el movimiento en sí. Bueno, tenemos también la dinámica computacional de fluidos, ¿no? Los CFDs, como habíamos mencionado anteriormente. Esto vamos a verla aplicada a la ingeniería, la arquitectura y la construcción. Por ejemplo, en ingeniería, ¿qué podemos ver? El cálculo y diseño de sistemas de aire acondicionado en auditorios, ¿no? Podemos diseñar un auditorio usando CFDs, podemos realizar un estudio no solo de cómo se distribuye el aire en el ambiente, sino también de las temperaturas que se van adquiriendo en su recorrido. Podemos ver en la parte derecha una imagen de un auditorio, ¿no? Podemos ver las temperaturas, la circulación del aire, para lo cual será utilizado. Tenemos también la predicción del ciclo de cargas de viento sobre una edificación. ¿Qué quiere decir? Un edificio alto y de gran tamaño en una zona de vientos puede generar que obstruyamos las corrientes naturales del viento, que deberíamos tener en cuenta y sumar a las cargas muertas y a las cargas
sísmicas que algún día soportaría la edificación. Otra aplicación podemos ver, por ejemplo, en la imagen, el aire en la fábrica, ¿no? ¿Para qué sirve esto, no? Una industria que puede contener aires cargados de partículas suspendidas como el polvo o algún nivel de contaminación. La correcta evacuación de este aire sin que pase por la zona donde se encuentra el personal para generar un ambiente de trabajo más saludable, ¿no? Esos son los principales objetivos que tienen los FDs para lo que es la ingeniería. Ahora pasamos al análisis del modelo de Navier-Stokes para flujo de fluidos, ¿no? El sistema está compuesto por dos tanques interconectados a través de una tubería. Podemos ver en la siguiente imagen, ¿no? El banco central de fluidos, ¿no? Que esto permite la recirculación del fluido, ¿no? La recirculación se realiza a través de bombas centrífugas, como podemos ver en la figura. El banco cuenta con instrumentos de medida de presión diferencial y caudal, así como un transmisor de flujo en un sistema de adquisición de datos. Ahí podemos ver en la imagen nuestro banco experimental de fluidos. Ahora, uno de los pasos es la información geométrica. En la siguiente tabla podemos ver nuestros datos. Por ejemplo, tenemos el diámetro externo para una tubería, ¿no? Tenemos su símbolo, su valor. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Tenemos el diámetro de la tubería, el diámetro de orificio de la placa de acero, el diámetro externo, el espesor de la placa orificio, que para este caso sería 4.76 milímetros, el ángulo de conicidad de valor 30, la rotación, la longitud de aguas arriba, la longitud de aguas abajo, ¿no? Como podemos ver en la descripción, ¿no? Se consignan parámetros del módulo experimental que fueron empleados en la simulación del comportamiento del fluido a través de la placa orificio del banco experimental. Información geométrica. Aquí podemos observar una imagen de la placa orificio. Ahora le doy pase a mi compañero Víctor para que siga con la exposición. Buenos días, ingeniero. Siguiendo con la exposición, a mí me ha tocado sobre el desarrollo. Descripción del modelo matemático. La teoría matemática del medio continuo es un modelo idealizado y una abstracción para estudiar el comportamiento de los fluidos y sólidos a una escala superior a la atómica, donde se considera que los sistemas estudiados conservan sus características en todo punto y en todo punto hay sistema. Y bajo estas consideraciones se establecen las ecuaciones de conservación de masa, momento y energía, que permiten analizar el sistema y establecer las ecuaciones que lo gobiernan. Como nosotros sabemos que la fuerza es igual a masa por la aceleración y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración, entonces llegamos a la conclusión que la fuerza va a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La sumatoria de fuerzas externas se descompone en fuerzas de cuerpo o volumen y fuerzas de contacto superficiales. En el caso de un medio continuo, la calidad mu es el momento o impulso en el fluido que ocupa él en el tiempo t, donde p es la densidad. Es decir, que la derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la fuerza del volumen más la fuerza superficial. Es decir, que la masa por la velocidad va a ser igual a la integral que tiende del movimiento armónico con respecto al tiempo de la velocidad por la densidad por la diferencial de x. Entonces podemos llegar a la conclusión que las fuerzas de cuerpo se asocian a una densidad de fuerzas por unidad de volumen F. Por lo tanto, las fuerzas de cuerpo se asocian a una densidad. Es decir, que la fuerza del volumen va a ser igual a la integral que tiende del movimiento armónico con respecto al tiempo de F con respecto a xt, es a una función de xt por la diferencial de x. A través del teorema de Cauchy, que relaciona la densidad de fuerza superficial con el tensor de esfuerzo, y del teorema de Gauss, que bajo condiciones de continuidad permite el cambio de la integral de superficie a integral de volumen. Puede escribirse la expresión integral del momento como podemos observar en la siguiente ecuación. Entonces, por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que la ecuación diferencial de conservación del momento queda como la siguiente expresión de la fórmula.
También vamos a hablar sobre los postulados de Stokes. ¿Qué es el tensor de esfuerzo? Es función de a través de la matriz en el mismo instante y punto. Esta es la conocida definición de esfuerzo cortante en un fluido hecha por Newton. Postulado de linealidad. Este postulado establece por las 9 las componentes de... Tiene inicialmente 81 coeficientes. Dado que es simétrico, se reduce las 9 incógnitas a 6, obteniendo 54 coeficientes a ser determinados. Si se considera que el fluido es isotrópico y homogéneo, se disminuyen las coeficientes a dos constantes distintas en la dependencia de respecto a la diferencial de la velocidad. Y podemos observar que podemos llegar a la siguiente ecuación de integral. Ya respecto a los resultados que hemos llegado a discusión relacionados en la tabla 2, que fueron el caudal, la presión media antes de la placa de orificio y variabilidad, la presión media después de la placa de orificio y variabilidad, y acá podemos observar sus símbolos, su valor, su unidad. Estos son los resultados experimentales que se llevó a cabo. Como se observa en la tabla 2, hay una alta variabilidad en la medida de las presiones, debido a que la placa orificio es un sistema que restringe el área de flujo e introduce a una alta perturbación en el flujo del fluido. Podemos observar acá los parámetros de fluido de trabajo, que viene a ser la viscosidad dinámica, la viscosidad cinemática y la densidad. Como por ejemplo acá la viscosidad cinemática, su valor es 1.15 por 10 a la menos 6 y su unidad es metros cuadrados sobre segundo. Bueno, acá en estas siguientes imágenes, como podemos observar que la simulación del sistema a través de la ecuación de Navier-Stokes es más adecuada para precedir el comportamiento del flujo del fluido que con la ecuación de Stokes, ya que representa mejor la fluctuación en la diferencia de presión. Es decir, que despreciando las condiciones de arranque, la fluctuación se mantiene entre 900 pascales y 1250 pascales. Y la diferencia de presión media es cercana a la medida experimental, es decir, es cercana a 1000 pascales. También podemos observar que además que la situación del sistema mediante la ecuación de Stokes no es apropiada para este tipo de sistemas, ya que al despreciar el término convectivo de la diferencia de presiones tiende a cero con el paso del tiempo, y esto no ocurre en el sistema real. Es decir, que esto solamente es como un modelamiento, algo ficticio. También vamos a hablar sobre el comportamiento del fluido dinámico. Con el fin de comparar los perfiles de velocidad del fluido obtenidos en las simulaciones, se presentan a continuación algunas imágenes de velocidad de las ecuaciones de Navier-Stokes y de Stokes en diferentes tiempos. Acá en la figura 18, por ejemplo, de la ecuación de Navier-Stokes, se observa el cambio de perfil de velocidad conforme pasa el tiempo. Acá se debe destacar que el flujo de fluido es irregular y que no se establece un perfil de velocidad estable. Esto se debe al término. Bueno, llegamos a las conclusiones que este artículo ha sido realizado con el fin de investigar las similitudes y diferencias existentes para un flujo de fluidos a través de una placa orificio a partir de las ecuaciones de Stokes y Navier-Stokes. Las variables analizadas experimental y teóricamente fueron presión y velocidad. Teniendo en cuenta los resultados, el término convectivo en la ecuación Navier-Stokes es representativo en este tipo de sistemas y no debe despreciarse como lo hace la ecuación de Stokes, ya que representa el fenómeno turbulento adecuadamente. Es importante también notar que aunque según el estudio comparativo las ecuaciones de Navier-Stokes se ajustan más al comportamiento real, al sistema placa-orificio, no lo representa completamente, por lo que a futuro sería conveniente ajustar numéricamente en la simulación términos que permitan definir con mayor precisión la dinámica del sistema a partir del modelo Navier-Stokes. Bueno, acá podemos observar el tipo de modelamiento en la figura 21 que hemos investigado. Bueno, ingeniero, esa sería nuestra exposición. Ya esto serían nuestras referencias bibliográficas
que hemos sacado sobre dinámica de fluidos, hidromecánica, sobre dinámica de fluidos también de Wilson y Pearson, física universitaria de Sears y Semensky, y un mundo de fluidos de Montaner. Gracias, ingeniero.